Listo. Ay, perdón. Me voy a desconectar este. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Ahora sí, vamos a empezar nuestra clase del día hoy, 16 de marzo. Y vamos a empezar preguntándoles cómo están y cómo les ha ido con las actividades que se han dejado en la plataforma. Muy bien. Listo. Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy es saber un tema muy especial que habla acerca de las preguntas, las quejas y los reclamos, ¿cierto? Entonces, la importancia en la calidad del servicio, la comunicación asertiva, el tratamiento PQR, ¿sí?, que se genera en las empresas, que es un tratamiento que se da para poder solucionar situaciones que se presentan en todas las empresas donde hay o donde se ofrecen productos o servicios. Manejo y uso de la comunicación. Vamos a ver la importancia en la calidad del servicio. Y entonces, desde la calidad en el servicio al cliente, entonces vamos a tener un cúmulo de situaciones positivas, ¿sí? Positivas. Pero, entonces, para que sean positivas y que se genere buen ambiente laboral, debemos tener pues una actitud adecuada, cumplir con todos los requerimientos, hacer todos los protocolos que la empresa tiene para poder lograr el objetivo. Entonces se dice que en la calidad en el servicio al cliente se debe presentar satisfacción, una experiencia, ¿cierto? Un momento de verdad, la calidad, el ciclo, ¿sí?, que se lleva en el servicio al cliente, una garantía, un derecho, hay promociones y hay mucha información, ¿sí? Entonces, el requerimiento competitivo es que el servicio al cliente sea óptimo. Entonces, vamos a mirar qué es calidad como tal, ¿sí? ¿Qué es la calidad dentro del servicio al cliente? Y vamos a empezar a leer. Lina, por favor, estás ahí para que nos puedas ayudar a leer qué es la calidad. Buenos días, sí, señora. Gracias. Calidad es el resultado de la satisfacción de los clientes a través de la instauración de todos los requisitos y el desempeño de los mismos con procesos eficientes, permitiendo a la empresa ser competitiva en el mercado. Ok, entonces es un resultado que se da a través, ¿cierto?, de satisfacer las necesidades de los clientes. Esa es la calidad. Es un resultado positivo, ¿sí?, que se da cuando hacemos todo lo necesario para suplir esas necesidades que ellos tienen y también para arreglar, enmendar o solucionar las quejas, los reclamos o tal vez requerimientos que se generan a través del proceso. Entonces se dice que las organizaciones deben tener en cuenta las siguientes características de los clientes. Entonces vamos a mirar qué características tienen los clientes que las empresas deben tener en cuenta para poder solucionar o dar un servicio óptimo. Natalia, ¿estás ahí? ¿Me puedes ayudar a leer, por favor?
Buenos días, profe, ¿me Hola, escucha? buenos días, ¿cómo estás? Sí. Ok. A ver, primero, tener claro que las necesidades de los clientes son dinámicas y están cambiando constantemente. Son exigentes y están informados. Espera soluciones por medio de los productos o servicios ofertados de excelente calidad. Los clientes esperan que superen sus expectativas. Ok, entonces, y pues siempre el cliente es el objetivo central en todas las organizaciones, en todas las empresas, ¿sí? Es el objetivo central porque es la razón de ser de una empresa. Si no hay clientes, no hay ventas. Si no hay clientes, no hay productos porque no hay quien los use. ¿Uh? Entonces, vamos a mirar acá. Para tener el control sobre la satisfacción al cliente, la empresa, ¿qué debe hacer? Entonces, Alexandra, ¿estás ahí para que me puedas ayudar a leer, por favor? Claro que sí. Comunicación de las necesidades del cliente a toda la organización. Tener equilibrio entre las necesidades y expectativas de los clientes y de la empresa. Medir de manera constante la satisfacción del cliente y tomar acciones de acuerdo a los resultados. Ok, entonces dice que debe haber una comunicación, ¿cierto? Una comunicación de todas las necesidades que el cliente tiene. Y esa comunicación debe ser en general en toda la empresa, ¿sí? Para que todos estén trabajando en pro de solucionar esos requerimientos. Dice que hay que tener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre las necesidades y las expectativas, ¿sí? Y luego dice que ese servicio debe ser medible, ¿sí? Debe ser medible para mirar o para observar si sí se está dando el servicio que se está requiriendo o todavía hay que mejorarlo o qué se debe implementar para que el cliente realmente tenga un servicio óptimo de parte de las empresas, ¿no? Entonces acá tenemos la calidad en el servicio y dice que, pues bueno, hay algunos puntos que se tienen en cuenta y sobre todo que se desarrollan dentro de las organizaciones para que pueda ser óptimo este servicio. Dentro de esos, eh, dentro de esos ítems o compromisos está la calidez, ¿sí? Que sea medible, ¿cierto? Un compromiso óptimo de cada persona y de toda la organización, el mejorar cada día, estar en pro de la mejora, implementar nuevas herramientas para mejorar el servicio, la eficiencia, conocer, conocer a los clientes, conocer cuál es el proceso, ¿cierto?, que se está llevando dentro de esa organización para poder suplir las necesidades de los clientes, para poder atender, para poder hacer todo el proceso. Y la empatía que debe haber con los clientes. Pero quiero decirles, queridos estudiantes, que esa empatía, si estamos trabajando en una organización, también debe existir con nuestros compañeros dentro de nuestra empresa, ¿sí? Debemos ser empáticos con nuestros clientes, claro que sí, pero luego a veces pensamos que como los compañeros no son mi cliente, no los estoy atendiendo, entonces ya no soy empática o empático. La empatía debe ser en general con todas las personas, llevar una buena relación, una buena sociabilidad, un buen trato con ellos, con todas las personas y pues obviamente con los clientes mucho más porque son los que están requiriendo la necesidad, entonces yo debo ir un poco más allá de, de mi esfuerzo, digámoslo así, de lo que yo soy e implementar muchas herramientas en mi proceso laboral, profesional, para poder llegar a ser competitivo en ese rol de atención al cliente.
Entonces, marco conceptual de la calidad del servicio y está la experiencia del cliente. Entonces, vamos a leer ese marco conceptual y le voy a pedir el favor a Jesús Alejandro, si estás ahí, que puedas leer la parte de la experiencia del cliente. Vale, ya la leo. Gracias. La percepción de cada cliente se forma de acuerdo a una vivencia única del servicio o de alguna situación repetida. Bueno, ahí dice que la percepción de cada cliente se forma a través de las experiencias que tenga en el servicio, ¿sí? Entonces, el cliente puede percibir que ahí puede suplir sus necesidades o puede percibir que tiene que cambiarse de proveedor o de empresa, ¿sí? Porque tal vez ahí no lo van a ayudar, no lo van a atender, no va a recibir el cuidado que necesita, la atención que necesita. Entonces, hay que estar pendientes de que cada vez que el cliente llegue tenga una buena experiencia con nuestra organización, con nuestros productos o servicios que estamos ofreciendo y sobre todo conmigo, es decir, con, con, con el mediador entre la empresa y el cliente, que es el vendedor o el asesor, ¿sí? La satisfacción. Por favor, César Augusto, si estás ahí, puedes leer la parte de la satisfacción. Claro que sí, señora. Gracias. Grado en el que se cumplen las expectativas del cliente con respecto al nivel de satisfacción de la necesidad del cliente con el producto o servicio. Bueno, eso es bien importante, ¿sí? Por eso hay que asesorar bien al cliente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer el protocolo de servicio y conocer nuestros productos, lo que estamos ofreciendo, conocer el servicio, ¿sí? Y es ahí donde necesitamos poner un poco más de nuestro empeño para poder estudiar, para generar estrategias, saber cómo podemos contrarrestar las objeciones de un cliente según nuestro producto o servicio y cómo podemos realmente hacer que el cliente se lleve un buen servicio y una buena impresión de nuestra atención, ¿no? Bueno, vamos a ir a la calidad y le voy a pedir el favor a Carolina, si estás ahí, que puedas leer la parte de la calidad. Hola, profe. Hola. Dice conformidad con los requisitos y grado de excelencia con que se cumple lo deseado por el cliente. Muy bien. Ahí dice entonces que la calidad es una conformidad. O sea, es como la tranquilidad, ¿cierto? De cumplir con todos los requisitos de atención al cliente que puede llevarse el cliente. Es decir, con todos los requisitos que yo pongo en funcionamiento para que la experiencia de este cliente sea agradable y sea óptima y se cumpla lo que él quiere, que es satisfacer su necesidad. Eso es la calidad. Bueno, entonces es como la conformidad del cliente, la tranquilidad, que él va a estar bien y que va a volver sobre todo, ¿no? Entonces vamos a leer el ciclo del servicio y a ver, vamos a ir más abajito. Lina, por favor, ¿puedes leer el ciclo del servicio? Ciclo de servicio. Serie de acontecimientos concatenados que el cliente vive cuando establece una relación con la organización. Muy bien. Entonces, todo empieza cuando el cliente o llama o nosotros lo contactamos, ¿cierto? Para que, para que, para que conozca nuestros servicios. Desde ahí empieza el ciclo de servicio. Entonces, todo el asesoramiento y luego ya viene cuando él decide hacer la compra, ¿sí?
Y ahí entonces viene el uso del servicio o del producto, que ya es la postventa, y todo eso hasta el final es el servicio. Entonces empieza desde antes de comprar, obviamente con el asesoramiento, y termina con el uso de nuestros servicios. Y la idea es que en esa finalización el cliente quede tan satisfecho que quiera seguir usando nuestros productos o nuestros servicios, y que se genere otra vez el ciclo del servicio con esa persona, con ese cliente. Entonces eso es. Momento de verdad. A ver, Liliana, por favor. Ya habías leído, ¿cierto? No, señora, buenos días. Buenos días. Instante exacto de contacto comercial cliente-empresa. Muy bien. Entonces el momento de la verdad dice que es el contacto comercial del cliente con la empresa. Entonces es cuando el cliente compra, cuando el cliente decide invertir en la empresa. ¿Mm? El servicio al cliente. Y Emiliani, ¿estás ahí? Sí, señora. Servicio al cliente. Respuestas a las necesidades de la... Muy bien, muchas gracias. Entonces, el servicio al cliente es responder o suplir todas las necesidades que el cliente tenga, ¿sí? Todas las necesidades que el cliente tenga. Responder a sus preguntas, aclarar dudas, todo lo que necesite el cliente. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con esa parte, marco conceptual de la calidad del servicio. Entonces vamos a leer el derecho a recibir información. Recuerden que el cliente siempre que quiera llamar puede hacerlo. Y si él quiere preguntar, lo puede hacer, puede estar ahí pendiente de nuestra empresa, de nuestros productos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí no me ofreció esa parte? Porque, bueno, tantas cosas. Natalia, ¿estás ahí para que puedas leer? Derecho a recibir información. Sí, señora. Orden normativo que tiene el cliente a recibir información completa, veraz, transparente, verificable, precisa y comprensible e idónea. Muy bien. Entonces, el derecho a recibir la información del cliente, y sobre todo que sea honesta, ¿sí? Que sea verídica, que sea precisa, ¿sí? Por eso ahora existen los call centers, porque las empresas antes, digamos que no había tanto esa atención al cliente tan definida como ahora, ¿sí? Antes de pronto había como una sesión ahí dentro de la empresa donde una o dos personas se dedicaban de pronto a responder, y no era tan eficiente, no era tan óptima. Pero ahora las empresas pagan a una empresa call center, eh, le pagan para que atiendan todos sus requerimientos al cliente, ¿sí? Y entonces todas sus dudas, todo lo que el cliente necesite está en un call center. Pero pues ahí hay un inconveniente, y es que muchas veces todo el personal del call center no conoce los productos de la empresa, sino solamente tal vez hace como arreglos u orienta al cliente con alguna información apenas. Entonces, ahí digamos que hay empresas que fallan, ¿no? En ese aspecto, porque, bueno, personalmente me ha pasado que yo tomo un tratamiento, por decir dental, en X o Y empresa, y cuando voy a llamar a los teléfonos que dicen ahí, porque de pronto quiero pasarme de sede, quiero
ir a otro lado y entonces no tienen cómo informarme porque ellos no entienden esa parte, ¿sí? Entonces, ahí les falta un poquito, digamos, a algunas empresas, no a todas, como hacer ese anclaje perfecto y tener realmente claro la información dentro de un call center y sobre todo que la gente se identifique con la compañía. Entonces, hay que, en esa parte, las empresas tienen que hacer mucho trabajo. La garantía. Por favor, Claudia Patricia, ¿puedes leer? ¿Estás ahí, Claudia? Buenos días. Muy buenos días, gracias. Garantía. Obligación del proveedor de responder por el buen estado del producto de manera temporal. Muy bien. Entonces, es como que el proveedor haga llegar el producto al cliente en buen estado, de forma óptima, con calidad, ¿cierto? Entonces, garantizar que el producto tenga la calidad, tenga la presentación, esté en óptimas condiciones para el cliente. Vamos a hablar sobre la información y Alexandra, ¿puedes leer esa parte de la información? Claro que sí. Información, forma de dar a conocer el origen o procedencia, modo de fabricación, componentes y uso del producto. Muy bien, entonces todo eso compone el servicio al cliente, ¿sí ven? Es conocer el producto, conocer el protocolo de servicio, conocer la parte de la gestión de entrega, ¿cierto? De entrega del producto, que se responda por él. Entonces, toda esa información se maneja dentro de una empresa y sobre todo el asesor o las personas que están ahí atendiendo al cliente deben saberlo, deben estar bien empapadas para que asesoren bien al cliente cuando él llame o cuando él requiera la información. Promociones y ofertas. Por favor, ¿puedes leer, Caterine? Sí, señora. Ofrecimiento puntual de producto o servicio en condiciones especiales para incentivar la compra. Muy bien, entonces también debemos tener esa información de qué promociones hay, qué obsequios, ¿cierto? Qué descuentos, todo lo que se requiera para poder atender bien al cliente y que se sienta satisfecho. Entonces es necesario poder tener toda la información y estar atentos. Entonces aquí hablan de las 3 E's de la calidad en el servicio y que es la efectividad, la eficiencia y la eficacia, ¿cierto? Entonces se habla de un significado de cada una que tiene que ver con estas palabras. Entonces dice que la efectividad es lograr el resultado esperado, ¿sí? Entonces, que genera impacto en el entorno. Cuando tú tienes una efectividad, cuando una empresa tiene una efectividad, obviamente entonces está logrando impactar en el mercado, ¿sí? Impactar en los clientes, lograr posesionar su marca en la mente de los consumidores. La eficiencia es cómo hacer las cosas, el logro de objetivos, optimizar los recursos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está llevando el proceso? ¿Cómo se están haciendo todos los procesos para lograr los objetivos? ¿Sí? La eficacia se centra en los resultados, el logro de objetivos. Entonces, la eficiencia es el proceso que se lleva para lograr la eficacia, ¿sí? Para lograr esos resultados que queremos.
Entonces, a veces hay alguna confusión entre eficiencia y eficacia. Entonces, para que tengan muy presente esas dos palabritas y puedan tener presente su significado, ¿no? Entonces, en todas estas herramientas o procesos que hemos leído hoy, se necesita una comunicación asertiva, ¿sí? Debe haber una comunicación asertiva por parte del asesor o de los asesores que están atendiendo al cliente, que están ahí a la vanguardia para poder dar la información a los clientes. Entonces, el propósito del tema es cuál. Entonces le voy a pedir el favor a César Augusto si puedes leer el propósito del tema, por favor. César, ¿estás ahí? Perdón, profe, qué pena que Tranquilo. no sé. No se preocupe. Propósito del tema. Emplea la asertividad como un recurso necesario para dialogar y afrontar situaciones cotidianas. En este tema estarás desarrollando las siguientes competencias. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. Ok. Entonces, esos son los propósitos que tiene el tema de atención al cliente, ¿sí? De la calidad al servicio. Entonces vamos a ver el concepto de asertividad. ¿Qué es la asertividad en el servicio al cliente? Entonces vamos a... Liliana, por favor, lees. Gracias. La asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar directamente sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido. Muy bien. Muchas veces confundimos que voy a defender mis derechos y me pongo en una actitud agresiva, áspera, ¿cierto? Indiferente, porque sentimos que están violando nuestros derechos. Pero no tenemos que llegar hasta esas instancias. Tenemos que ser muy asertivos y dentro de la asertividad está la sabiduría y el discernimiento, que esos ya son dones intrínsecos que están dentro de ti, ¿sí? Entonces tienes que aprender a discernir y a entender algunas cosas para poder de una manera sabia ser asertivo y aplicar tu asertividad con las personas o con las entidades que de alguna manera tú sientes que están violando tus derechos, ¿sí? Entonces, es esa la asertividad, saber cómo aplicar o cómo pedir tus derechos de una forma tranquila sin, sin ir a la agresividad o a la indiferencia. Entonces aquí dice que hay 3 estilos de reaccionar. Entonces hay el estilo pasivo, que el estilo pasivo es, bueno, está bien, como hay personas así, ¿no? De pronto que son muy tranquilas y bueno, ya tampoco es, hay que ser tan pasivos porque muchas veces dejamos que pasen muchas cosas y al dejar que pasen o que nos irrespeten, que se violen nuestros derechos, que siempre estamos en ese constante rol, entonces como ya se acostumbran las personas que nos rodean a que siempre aceptamos todo, a que siempre, no, lo que pasa. Entonces, ya no nos tienen en cuenta, es decir, en cuenta es el cuidado, ya no tienen ese cuidado con las personas que son pasivas. Ya, no, ella no se pone brava o él no se pone bravo, eso no importa, ¿cierto? Entonces tampoco es así. Es hacer entender a las personas que a pesar de que son pasivos, merecen respeto, también necesitan, esta persona necesita, pues como de pronto poner en práctica algunas cosas dentro de sí, algunas acciones
que le ayuden a como de pronto estar un poco más activo y poder ser más asertivo en su forma de ser. Estilo asertivo, que es el ideal, ¿cierto? Es el ideal, ser asertivo en todas las cosas, estar atento, estar activo. Y el estilo agresivo, que ese es muy negativo. El estilo agresivo es muy negativo, siempre estoy a la defensiva, contesto mal, ¿cierto? Porque tal vez cuando estas personas están así, es porque han pasado por muchas experiencias tal vez que las han marcado y no han sabido, digamos, mitigar todas esas experiencias en su corazón y no han sabido cómo aprender de ellas y también mejorar su actitud. Y entonces se van mucho al extremo de la agresividad, la indiferencia, eh, contestar mal, ¿sí? Y eso totalmente daña las relaciones en cualquier ambiente, en cualquier, sea en su familia, sea con su pareja, sea en su trabajo, ¿cierto? En cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona daña esa relación de sociabilidad que puede haber. Entonces, no es indicado. Y el pasivo, pues también no es el indicado, porque la idea es que usted sea equilibrado en todo lo que hace, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Bueno, acá dan como esos significados y vamos a leerlos rápidamente. Y le voy a pedir a Lina que puedas leer el estilo pasivo para que recreemos un poco el significado, el concepto. Ok, profe. Estoy teniendo problemas con el internet, por si Tranquilo. cualquier cosa me desconecto. Bueno, no te Entonces, preocupes. estilo pasivo. El comportamiento pasivo implica la no interacción con los demás. La persona no expresa abiertamente sus sentimientos, pensamientos ni opiniones, demostrando así su falta de confianza e inseguridad consigo mismo y no se da a conocer. Ujú, exactamente. Entonces, ante esta situación, si hay alguien que está pasando por este estilo pasivo, le pido que uno no se estrese, porque las personas pasivas, al ver que no son asertivos, entonces se estresan, no saben cómo hacer, cómo se agobian mucho. No se agobien, traten de tomar herramientas que les ayuden a avanzar en su asertividad y en su sociabilidad con las personas. ¿De qué manera? Busquen la forma de capacitarse para poder tener más confianza en sí mismos, ¿sí? Aprendan a entender eh, que no son perfectos, porque las personas a veces pasivas como no opinan, no dicen porque les da miedo equivocarse. No se preocupen, todos nos equivocamos y estamos en ese proceso. Solamente es empezar a avanzar y va saliendo todo, ¿sí? Al principio habrán muchas equivocaciones, pero de eso se aprende, porque la vida es eso, son experiencias y vamos aprendiendo día a día ¿a qué? A expresarnos y a vivir con nuestro entorno, con lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, Claudia, ¿puedes leer el estilo asertivo, por favor? Estilo asertivo. Es la mejor opción del comportamiento humano ya que expresa los deseos, opiniones, pensamientos, creencias, respetando a los demás, lo que muestra la buena autoestima, la seguridad y confianza en todo momento. Muy bien. Entonces ahí está el equilibrio, ¿no? Es el equilibrio, es ser tranquilo, pero a la vez también ser muy activo, ¿no? Entonces, a ese le apuntamos todos, es decir, a ese estilo queremos llegar todos, ¿sí? Pero no se preocupen si están en ese trabajo, eso quiere decir que quieren cambiar, que quieren ser mejores. Y creo que todos estamos en ese proceso. ¿Mm?
Entonces, si hay alguien muy agresivo, tranquilícese, ¿cierto? Y reconozca sobre todo, y entonces empiece a tomar cartas sobre el asunto de cómo puede hacer para cambiar esa parte. Y de verdad, recuerden que la mejor forma de poder equilibrar su ser, sus emociones, es reconociendo que debe conocerse a sí mismo. ¿Mm? Deben estar a la vanguardia de poder ser mejores cada día. Bueno, entonces ahora le voy a pedir a Alexandra que pueda leer esta parte del estilo agresivo. Estilo agresivo. Complica la comunicación de forma que impide intercambiar opiniones o ideas. Impone y rechaza los pensamientos de los demás. Muy bien. Entonces, pues estas personas son imponentes, ¿cierto? Bueno, tienen su carácter. Y pues eso les daña mucho digamos que la confianza que los demás puedan tenerle. Obviamente, pues no va a haber confianza porque les da la gente como alejan a las personas por su actitud. ¿No? Entonces dice, estas formas de comportarnos nos hace a veces ineficaces para la vida social, generándonos malestar. Sin embargo, como cualquier otra conducta, es algo que se puede ir aprendiendo con la práctica. ¿Mm? Es lo que les estaba diciendo. No se agobien porque va a ser peor, es decir, van a retrasar su progreso. Más bien, pongan manos a la obra y empiecen a mejorar, empiecen a poner herramientas, a leer libros, a escuchar audios que les ayuden a mejorar todas estas cosas. Entonces dice, una situación. Entonces acá nos presentan como un ejemplo, un ejercicio de una situación y vamos a mirar si ella es pasiva, si es asertiva o es agresiva, qué situaciones se está dando ahí y qué hubieras hecho tú para que, o qué hubieras hecho tú en el lugar de Ana tal vez, ¿sí? Entonces le voy a pedir el favor a Natalia, si estás ahí, por favor, que puedas leer la situación. Sí, señora. Ana está en un restaurante y pide una comida sin cebolla. El mesero le trae su pedido con abundante cebolla. Ana, de manera educada, le dice al mesero que su pedido no fue entregado a su satisfacción y solicita que se le cambie. ¿Qué tipo de conducta mostró? Entonces, ¿cómo se demostró Ana? ¿Pasiva, asertiva o agresiva? Agresiva. ¿Agresiva? Ok, ¿qué dicen los demás? Yo digo que asertiva. Asertiva, ok. ¿Por qué dices que agresiva, Jesús? Tranquilo, no te preocupes que acá no vamos a juzgar nada, solamente es tu punto de vista, entonces está bien que lo digas. Ah, no, sí, es asertiva. Listo, No, tranquilo. no la había alcanzado a escuchar y hasta ahorita lo estaba leyendo. Ah, ok, listo. Entonces es asertiva. Entonces preguntan qué hubieras hecho tú. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú, César? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo creo Sí. que lo mismo le hubiera pues recalcado de que le estoy pidiendo algo sin cebolla, sin algo, entonces que por favor me lo cambie. Ajá, muy bien. Recuerden que decir las cosas no está mal, nunca está mal. Lo que está mal es cómo digo las cosas, ¿sí? Si las estoy diciendo agresiva, ¿cierto? O tal vez Ana hubiera dicho, bueno, ya que me tocó comérmela así, tampoco es así, ¿cierto? Porque ella quería algo y quería de una manera su plato
y así tenía que darse, ¿sí? Entonces lo que hizo Ana fue pues decir de una manera tranquila, respetuosa, ahí en el negocio lo que ella había pedido, recordarles, ¿cierto? Y eso está bien, ser asertivo. Entonces, no es conformarme tampoco con lo que los demás me alcancen porque se equivocaron, sino, y tampoco es ir a gritar o ser agresivos o tirar el plato o hacer mala cara, sino es transmitir lo que siento de una manera respetuosa, tranquila y asertiva para que todo se solucione, ¿cierto? Entonces es eso. Dice, una de las razones por la cual la gente es poco asertiva es debido a que piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos o opiniones. Entonces es como las personas enfatizan en lo que ellos quieren, en lo que creen y en lo que son. Y entonces piensan que los demás están en desacuerdo con ellos. Quiero decirles que no es así, que a veces pasa, pero que igual tú tienes todo el derecho de decir tu punto de vista con mucho respeto, con mucho amor hacia los demás, y eso no está mal, siempre y cuando sea de esa manera, ¿cierto? Entonces, hay que saber decir las cosas, hay que saber hablar, hay que expresar nuestro punto de vista, expresar nuestras opiniones, no quedarnos callados porque quiero decirles que cuando nos quedamos callados, nuestra autoestima decae. ¿Por qué? Porque no estoy enfatizando lo que yo soy, lo que yo quiero, y eso no es así tampoco. Pero también está mal cuando yo soy agresivo, ¿sí? E impongo y, y soy molesto y soy violo los derechos de las personas, digamos, ¿cierto? Eso también está mal. Entonces, no, sí se pueden decir las cosas de una forma respetuosa. Entonces puedo decir, no coincido contigo en la misma opinión, porque mi opinión es esta y esta, pero respeto como tú piensas, ¿sí? Y eso no está mal. Si lo digo respetuosamente, se forma una buena amistad y se forma un buen clima social con las personas y podemos opinar sin ir a atacarnos y a ofendernos, ¿no? Dice, en este sentido, el entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas en quejicas o en quejetas y acusadoras, sino a enseñar que la gente tiene derecho a defender sus derechos ante situaciones que a todas luces son injustas. Entonces muchas veces hay en grupos de personas que, que digamos, todos hacen algo o les gusta y hay una persona que no le gusta y esa persona se está sintiendo incómoda porque como a todos les gusta, entonces ella le da miedo decir que no le gusta. Porque es que todas las 10 demás personas sí, pero yo no comparto esa opinión. Y la persona se queda callada porque de pronto la van a decir, bueno, en la palabra coloquial dentro de los grupos no se refieren muy bien a esas personas, ¿sí? Porque están cambiando todo, toda una costumbre tal vez que se ha llevado siempre dentro de un grupo y entonces estas personas empiezan a atacarla. Y ese es el miedo que tienen las personas a expresar sus opiniones o sus gustos y entonces se quedan callados y aguantan, digamos que aguantan algunas cosas, ¿cierto? Entonces no es así. Esa persona no está obligada a vivir, a decir o a sentir lo que otros les impongan solamente para agradarles. No es así. Cuando yo me expreso de una manera tranquila, respetuosa con las personas deben comprender. Y pues estamos en ese proceso de aprender, de mejorar en las organizaciones, porque esto se da más que todo como en eso, ¿no? Como en el compañerismo, en el grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con todas estas situaciones y ser asertivos en nuestro comportamiento. Entonces, la asertividad y la ansiedad. Vamos a leer
en cuanto a esa parte y le voy a pedir a Catherine que pueda leer la asertividad y la ansiedad. Espera. El elemento básico de la asertividad consiste en atreverse a mostrar nuestros deseos de forma amable, franca, pero el punto fundamental consiste en decidirse y atreverse. Muy bien, decidirse, ¿sí? Sin miedo, porque cuando yo no digo las cosas y sigo viviendo de una manera estresante, tal vez incómoda, eso hace que yo emocionalmente esté mal, o me pongo triste, ansioso, callado, ¿sí? Y eso genera un ambiente emocional dentro de la persona que le va a repercutir día a día. Y está mal hecho esto, ¿sí? Entonces las personas siempre deben atreverse a mostrar o a decir lo que sienten, ¿sí? De una forma respetuosa. Con eso las otras personas que les rodean saben, bueno, a ella no le gusta esto, ¿sí? No le gusta de pronto que se haga ruido o tal cosa. Entonces, como no le gusta, entonces ya se maneja la situación en el grupo. Bueno, a ti no te gusta esto, entonces nosotros vamos a hacer esto, vamos a ir a tal parte y vamos a hacer. Entonces no te invitamos por eso, pero que todo sea tan claro y tan bonito en ese clima de confianza que se presenta, que no hay ninguna incomodidad. Entonces, es importante que eso pueda ser así. Entonces, los elementos de la asertividad. Y Natalia, ¿puedes leerlos? Los elementos de la asertividad, por favor. Sí, señora. Elementos de la asertividad: la mirada, la distancia interpersonal y la postura. Muy bien, la mirada. Cuando tú hablas, debes mirar a las personas, ¿sí? Cuando tú hablas, debes mirar a las personas. Porque si tú no las miras, o sea, tú le estás hablando a una persona y le estás mirando para el otro lado, ¿cierto? Entonces, pues la persona dice, pero ¿por qué? ¿Cierto? Eso muestra como inseguridad. Cuando tú hablas de frente y le dices a la persona, mira, lo que pasa es esto, entonces en tus ojos se refleja la sinceridad y se refleja o se transmite más lo que tú quieres decir, con más sinceridad. Entonces, la distancia interpersonal. Debe haber una distancia, ¿cómo se dice ahí? Como que sea adecuada, ¿sí? Que sea adecuada esa distancia, que pueda la persona escucharme. Yo no puedo ir a hablar con alguien y que el uno esté, por decir algo, en la oficina y el otro esté en la bodega. Obviamente no, porque van a tener que gritar, ¿cierto? Y eso igual no es conversar. Entonces, debe haber una distancia prudente entre las personas para poder hablar y que todo sea un ambiente de diálogo y de comunicación adecuada. La postura, cómo te sientas, o si estás de pie, cómo estás de pie derecho, o tal vez encorvado, ¿sí? Todo eso dice mucho de ti. Entonces tienes que, si tienes algunos errores en esa parte, entonces poner todos los asuntos sobre la mesa y mirar cuáles son tus falencias y empezar a mejorarlas. Y si estás bien, pues entonces mantenerte, ¿cierto? Entonces vamos a leer sobre la mirada. Emiliani, por favor, ¿puedes leer esa parte? La mirada. La forma en que miramos es muy importante
interacción con los demás, tanto que puede afianzar, quitar importancia o desmentir aquellos que nuestros labios están diciendo. Muy bien. Entonces, por eso las mamás les dicen a los niños, oye, mírame a los ojos y dime lo que me estás diciendo otra vez, ¿cierto? Vuélveme a repetir, porque las mamás conocen a sus hijos. Cuando los miran, saben que están diciendo la verdad o cuando no. Y también, pues, se genera una confianza y una comunicación adecuada al mirar a las personas, ¿no? Entonces, la distancia interpersonal. Vamos a mirar más profundamente lo que significa o lo que es. Y voy a pedirle el favor a Catherine que pueda leer. La Gracias. distancia interpersonal. Según el análisis de Edward T. Harris, 1959, sobre el tema existiría distintas zonas. Distancia íntima, 0,50 centímetros. En esta zona se sitúa personas amadas y familiares. Distancia personal, 50 a 125 centímetros. Es el espacio personal de cada uno. Una especie de... Espérame y abro porque casi no veo. Una especie de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto de los individuos. 3. Distancia social, de 1,25 a 3,5 metros. Distancia que se usa para trabajar en equipo y en relaciones sociales ocasionales. Muy bien, entonces vemos las distancias y la diferencia, ¿no? La diferencia entre más cerca, pues debe ser porque es un familiar, tu esposo, tus hijos, ¿cierto? Entonces con ellos puedo tener una distancia de 0 a 50 centímetros, obviamente, ¿cierto? Porque yo los puedo abrazar, puedo tener contacto con ellos, ¿sí? Físico. Mientras que en la distancia personal hay de 50 a 125 centímetros que dice ahí que es el espacio personal de cada uno, ¿sí? Entonces todos tenemos un espacio a nuestro alrededor y cuando nos sentimos invadidos, que alguien como que se acerca mucho, nosotros como miramos, ¿cierto? Miramos qué persona está cerca de nosotros y por qué, ¿sí? Entonces es por eso, porque como nuestro ser siente todo lo que se acerca y que de pronto hay peligro, entonces lo sentimos, ¿sí? Y la distancia social, que es pues con todas las personas donde nosotros trabajamos, con quienes tenemos contacto, ¿cierto? Allí en la calle, ¿sí? Entonces, es eso. La distancia pública. Y dice que la distancia pública es más de 3,5 metros, distancia que nos gusta mantener con los desconocidos, ejemplo, al caminar en la calle, dar un comunicado en espacios numerosos, entre otros. Bueno, eso es cuando tú vas caminando por la calle normalmente, ¿cierto? La postura. Vamos a mirar en cuanto a la postura y le voy a pedir el favor a Carolina que pueda leer la postura. Sí, profe. Dice, la postura es la posición que adoptan los miembros, brazos y piernas con respecto al cuerpo, los cuales influyen en la disposición que tiene en el espacio. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y que lleva un mensaje. Muy bien. Entonces, mire qué importante esto, ¿cierto? La postura de nosotros, de nuestro cuerpo, cómo nos paramos o cómo nos sentamos, ¿cierto? Y de qué manera nos estamos dirigiendo a las personas, nuestro cuerpo cómo está gesticulando todo, porque es que el movimiento de nuestro cuerpo habla. Esa es la kinesia, ¿cierto? Nuestros gestos, nuestra cara. Entonces, todo habla por nosotros.
Entonces, por tal razón debemos ser muy delicados o más bien tener mucho cuidado, aprender a manejar la postura, ¿sí? De nuestro cuerpo, de nuestras manos, nuestras piernas, ¿sí? Nuestra cara, la gesticulación y toda esta parte, ¿no? Porque es parte importante de nuestra comunicación con las personas. Entonces aquí habla de un ejemplo de postura y dice, ¿qué clase de lenguaje corporal tiene? ¿Camina derecho? O sea, nos hace como esas preguntas para nosotros analizarlas personalmente. Cada uno contesta estas preguntas ahí personalmente. ¿Qué clase de lenguaje corporal tiene? ¿Camina derecho? ¿Proyecta los hombros hacia atrás y saca pecho? ¿Mira hacia el frente y no hacia el piso? ¿Constantemente utiliza posturas cerradas, como brazos o piernas cruzadas? Entonces, analicen todas esas preguntas, contéstenlas y mejoren en lo que deban mejorar. Entonces, acá habla de la psicología de los componentes de la asertividad. Entonces vamos a mirar acerca de esa psicología y le voy a pedir a César Augusto que pueda leer. Sí, señora. Psicología de los componentes de la asertividad. Patrones de pensamiento. Una persona asertiva es consciente tanto de los derechos y deberes que tiene ella misma como de los del resto de personas. Es un pensamiento racional. Muy bien. Entonces, nosotros como personas sabemos cuáles son nuestros derechos, ¿cierto? Y cuáles son los derechos de los demás. Entonces, en ese orden de ideas debemos actuar de esa manera, ¿sí? Y recuerden, en la casa también sabemos cuáles son nuestros derechos y cuáles son los derechos de los demás. Y si nosotros nos comportamos en nuestra casa con ese respeto con nuestros seres queridos, al salir de nuestra casa, ir a compartir con grupos diferentes, con personas diferentes en la parte laboral, deportiva o en donde vaya, voy a aplicar igual esos principios. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hace parte de mí, es mi diario vivir, ¿sí? Es mi comportamiento. Sentimientos y emociones. Y Alexandra, ¿puedes leer por favor ahí? En sentimientos y emociones. Ya. Sentimientos y emociones. Presenta una sana autoestima y seguridad en sí mismo o misma. Ni mejor ni peor que los demás. Satisfecho con sus relaciones y respetuoso o respetuosa. Control emociona. Entonces, el control emocional. Entonces, sentimientos y emociones. Dice que presenta una sana autoestima. Tiene seguridad en sí mismo, es tranquilo, ¿cierto? Y dice que esta persona o las personas que son así no se creen ni mejor ni peor que los demás. Solamente saben que están compartiendo en el grupo y ya. ¿Mm? Y hacen sus aportes, participan. ¿Mm? El lenguaje facial. A ver, Natalia, por favor, ¿puedes ayudarme a leer? Sí, señora. El lenguaje facial. Con nuestros gestos faciales mostramos 6 emociones básicas: miedo, ira, desprecio, felicidad, tristeza y sorpresa. Muy bien. Entonces, mire lo importante que es nuestro lenguaje facial. Entonces, lo que hay en nuestra cara, ¿sí? Lo que hay en nuestro rostro. ¿Qué estamos demostrando cuando nosotros hablamos a las personas? ¿Sí? O mostramos miedo, o siempre estamos bravos, tal vez, ¿sí? O cuando le hablamos a alguien, como mostramos desprecio por esa persona, tal vez porque no nos gusta
o hay algo que no nos gusta y entonces lo hacemos de esa manera. Entonces mira hasta dónde debemos controlar nuestras emociones, porque sin querer ofendemos a las personas. Si hay algo que no nos gusta, entonces tenemos que mirar dentro de nosotros qué es lo que no nos gusta, pero cuál es mi comportamiento adecuado y cómo puedo lograr superar ese sentimiento que ya no esté más en mí, ¿sí? La felicidad, ¿sí? En la cara se ve si tú eres feliz o estás triste. Listo. Y cuando pues obviamente tenemos una sorpresa, alguien nos da una sorpresa o pasa algo, entonces nosotros de una vez nuestro semblante lo demuestra. La mirada. Entonces aquí dice, dependiendo de cómo mirar, se refleja la hostilidad, también la confianza, la sumisión, la inseguridad. Entonces los ojos hablan. Todo lo que tengo en mi rostro habla por sí mismo, ¿sí? Si la mirada es directamente a los ojos de la otra persona, se tiene una actitud asertiva, pero mirar demasiado fijamente de forma constante dará sensación de agresividad. Se siente incómodo, ¿cierto? Cuando ya, o sea, no nos quitan la mirada de encima, como eso ya es como muy incómodo, ¿cierto? Entonces ya la persona tiene que mirar o mejorar o transmitir lo que está sintiendo más bien para que pues la otra persona no se sienta agredida o perseguida, ¿cierto? Si hay algo, digamos, que exista algún sentimiento o algo en esa persona, mejor es que hable, como dicen por ahí. Y si no, entonces mejor que corrija su error, ¿sí? La mirada es penetrante, digamos así. Cuando se mira a alguien, la persona lo siente, la persona lo percibe, ¿sí? Muchas veces ni siquiera está mirando que la están mirando, pero solamente el hecho de quedarse mirando a una persona, esa persona lo percibe, lo siente de una vez y voltea a mirar hacia el lugar donde está el que lo está mirando. Entonces debemos saber manejar nuestros ojos también. Miren lo importante que es esto, ¿sí? Y a veces solamente andamos, caminamos, comemos, vivimos, dormimos, nos levantamos, seguimos y no nos damos cuenta de que todas estas cosas están ahí en nosotros y que debemos empezar a mejorar. La sonrisa. A ver, ¿a quién le voy a decir? A Claudia, por favor, que puedas leer sobre la sonrisa. La sonrisa, por norma general, ayuda a relajar momentos tensos y transmite cercanía si esta es auténtica según el tipo de sonrisa. Puede mostrar confianza o tensión. Muy bien. Entonces, si la sonrisa no es sincera, obviamente muestra tensión y muestra nerviosismo, ¿cierto? Pero cuando la sonrisa es sincera, agradable, tranquila, natural, entonces pues muestra tu seguridad, ¿sí? Transmite seguridad, transmite autenticidad, ¿sí? Entonces es eso en cuanto a la sonrisa. Forma de hablar. A ver, Emiliani Lunexis. Forma de hablar. El tono y la velocidad a la que hablamos indicará también nuestra actitud. Por ejemplo, repetir muletillas o trasmundiar de manera impresión de seguridad. Un tono firme, fuerte, calmado dará una imagen de confianza y fuerza. Demasiado fuerte sería hostil. Entonces el tono de voz. ¿Cómo estoy hablando? ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Y qué hay en mi corazón o qué hay en mi cuerpo? Si hay nervios, entonces voy a empezar a tartamudear, tal vez, a repetir palabras. Entonces, estar muy
tranquilos cuando hablemos. Dice, derechos asertivos son unos derechos no escritos que todos poseen, pero que muchas veces se olvida a costa de nuestra autoestima. Es para considerar en nuestra persona a la misma altura que todos los demás. Entonces, mira lo importante que son los derechos asertivos. Dice ahí lo que yo les decía antes, que muchas veces pues vivimos, comemos, dormimos, nos levantamos, trabajamos y seguimos haciendo todas las cosas y no nos damos cuenta que debemos cambiar, que debemos corregir algunas actitudes, algunos movimientos que en algún momento tomamos para ser parte de nuestro ser, de nuestro diario vivir, de nuestra actitud y que no son buenos. A veces miramos mal por naturaleza, porque yo miro mal, porque así es mi mirada, ¿cierto? No, no es así, porque cuando tú llegaste a este mundo naciste tranquilo, libre de todo dolor, de toda angustia, libre de todo peso, de todo estrés, ¿sí? Y llegaste bien. Pero en el transcurso del diario vivir, por las cargas y las situaciones que vivimos, entonces adaptamos situaciones en nuestra vida, en nuestro cuerpo, con nuestras partes de nuestro cuerpo y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño o estamos causando una mala impresión en nuestra vida, ¿sí? Entonces hay que cambiar, podemos hacerlo, podemos retomar cómo estoy moviéndome, cómo estoy hablando, qué estoy pensando, porque todo empieza en los pensamientos, todo empieza en la mente, todo empieza en una idea que te haya surgido en algún momento cuando tú ves que te han dicho mentiras y tú eres muy sincera, siempre dices la verdad, estás atenta, eres leal y resulta que por alguna razón te están diciendo mentiras, tú descubres eso y entonces empieza, ahora no, ahora ya no vuelvo a ser así, ya tal cosa. Entonces empiezas a hacerte daño porque no estás tomando esa decisión por ti misma, sino por los defectos de otra persona. Y cuando tú tomas decisiones de cambio en tu cuerpo, en tu vida, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu actitud, por culpa de una acción ajena a la tuya, de una acción en otra persona, cuando tú tomas decisiones de cambiar tu naturaleza divina por culpa de otro, entonces estás afectando tu actitud, estás afectando tu imagen. Y es ahí donde debes ponerte a pensar si vale la pena. ¿Por qué? Porque es que eres tú el que necesitas el trabajo, eres tú el que necesitas estar bien contigo mismo, eres tú el que necesitas ir a una entrevista y estar adecuadamente, eres tú el que necesitas sentirte calmado, tranquilo, dando todo de ti, para ti. Lo que pasa es que el problema es pensar en los demás sin pensar en mí. Si yo no me estoy amando y no estoy teniéndome en cuenta yo como ser humano, ¿sí? Primero yo, sin ser egoístas, pero es así. Si yo no estoy bien, ¿cómo puedo aportarle a la sociedad? ¿Cómo puedo aportarle a mi esposa o esposo? ¿Cómo puedo aportarle a mis hijos, a mis padres? ¿Cierto? No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no hay riqueza dentro de mí, sino hay destrucción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirar qué me afectó o qué me está afectando, porque estoy adaptando formas de ser que no son mías y que me están haciendo daño y que están retrocediendo mi progreso. Entonces debo hacer esa retroalimentación interna y mirar qué es lo que hizo que cambiara o qué es lo que está haciendo que yo cambie mi naturaleza divina, es decir, mi ser como tal, lo que me gusta, lo que quiero, ¿sí? Entonces, tal vez a veces sí tenemos que cambiar algunas cosas, pero de una forma positiva, que yo me sienta bien, agradable, tranquilo, natural, ¿sí? Adaptar algunas cosas, mejorar en algunos dones,
o adaptar algunos dones, ¿cierto? El don de la sociabilidad, a veces somos muy calladitos, entonces yo tomo la decisión, no, ahora voy a compartir más con las personas, voy a ser un poquito más hablador, ¿cierto? Y eso está bien, pero entonces tenemos que mirar qué está pasando dentro de nosotros y no podemos fluir como debe ser, ¿no? Entonces aquí hay algunos derechos. Entonces vamos a leer esos derechos. Carolina, por favor. Dice que algunos son a ser tratados con respeto y dignidad, a equivocarnos y ser responsables de nuestros errores, a tener nuestras propias opiniones y valores, a tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. Muy bien, a eso tenemos derecho todas las personas, todos, ¿sí? Entonces, no tengan miedo de decir lo que les gusta y lo que no les gusta de una forma asertiva. A veces resulta que hay personas imponentes, ¿no? Que nos imponen algunas formas de su vida y tenemos que hacerlo así porque a la otra persona no le gusta. Tal vez por prudencia nosotros lo hacemos, pero no nos sentimos cómodos haciéndolo, ¿cierto? Entonces es mejor mirar de qué manera, de una forma sabia y prudente, podemos hacer que eso cambie, porque me estoy haciendo daño, me está lastimando, ¿sí? Entonces tenemos derecho a protestar cuando se nos trata injustamente, claro que sí. ¿Eh? A experimentar y expresar los propios sentimientos, así como a ser sus únicos jueces. Siempre estamos pendientes del que dirán, que me critican, que me hacen, que me dicen, claro, porque es que el escarnio público es muy terrible, ¿cierto? Y no queremos ser juzgados, no queremos ser atacados, señalados, ¿cierto? Y es verdad. Pero tú tienes derecho a expresar tus sentimientos, tienes derecho a decir, sin rebeldía también, ¿no? Tenemos que aprender a decirlo de una forma tranquila. No, no me gusta eso, la verdad, yo no, pues no estoy de acuerdo, pero pues obviamente para mí, ¿sí? Pero es para los demás, pues yo también tengo que aprender a respetar si ellos sí quieren, ¿cierto? A cambiar de opinión, idea o línea de acción. Entonces dicen, ay, pero si tú eras tal cosa, te gustaba tal otra, entonces tú dices, bueno, sí, en ese tiempo yo era así y me gustaba, pero ahora cambié de opinión y por eso nadie te tiene que juzgar. Bueno, a intentar cambiar lo que no nos satisface. Tenemos derecho a eso, a intentar cambiar lo que no nos satisface. Así que no se sientan mal por poderle decir en su casa a sus seres queridos, ¿sí? Si hay algo que les molesta, recuerden que hay que saberlo decir para que ellos también sientan que sí es necesario cambiar. A detenernos y pensar antes de actuar. Tenemos derecho a eso. A pedir lo que queremos. Tenemos que pedir lo que queremos. ¿Y pedirle a quién? Dirán, si no tengo a nadie que me dé. Claro que sí, la vida. ¿Sí? Si tú crees en Dios, pues a Dios. Si no crees en Dios, entonces en el ser que creas. ¿Sí? En el universo, no sé. Si lo crees, lo tienes, así como dicen por ahí. A no justificarse ante los demás. A no responsabilizarse de los problemas de otros. Muchas veces, esto sucedía mucho antes, con los hijos mayores, ¿no? Los papitos pues tenían como unos 3, 4, 5, 6 hijos. ¿Y quién era el responsable ante esos hijos? El mayor, ¿sí? Y resulta que tenía que responder por todos esos hermanitos mientras sus papás trabajaban. Y pues los papás, sin darse en cuenta, le estaban poniendo una carga muy pesada a este hermanito mayor.
pero de esa forma fue que salieron adelante, ¿cierto? Y pues en ese momento tal vez el hermanito mayor se sintió pesado, se sintió cargado, de pronto hasta actuó mal y todo eso, ¿cierto? Pero ahora las cosas han cambiado un poco y existe un poco más de holgadez o de forma de decir no, no quiero responsabilizarme o no quiero hacerlo, ¿cierto? Ahora hay la posibilidad, antes no. Antes era muy difícil porque pues existían las necesidades y también pues eran muy enfáticos los papás en que tenía que uno hacerse cargo de sus hermanos, ¿cierto? Porque era la forma en que podía colaborar para poder que los papitos trabajaran y trajeran el sustento. Entonces, ahora los papitos pueden pensar un poco más en sus hijos y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y no vamos a echarle tanta responsabilidad. No quiere decir que no tengan responsabilidad los hijos, todos tienen responsabilidad, claro que sí, pero no ponerle cargas que no les pertenecen, es a lo que se refiere. Digamos, en este caso, ¿no? A no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás. Deje que los demás expresen sus necesidades. A veces nosotros queremos cubrir todo y eso pasa más que todo con los hijos, ¿no? Ellos no se han quejado y ya vemos la necesidad y les estamos cubriendo su necesidad. Ay, no es que necesita, no sé, un saco. La niña sabe que necesita un saco, entonces ella puede decir, ay, tengo frío, necesito un saco. No, yo de una vez se lo doy sin que ella lo exprese. ¿Ah? Entonces, dejemos que las personas pues manifiesten lo que quieren. ¿Sí? Aquí hay unos derechos y me va a ayudar, por favor, Alexandra, por favor, a leer esos derechos. Gracias. Derechos. El derecho a gozar y disfrutar. El derecho a mi descanso. Aislamiento y siendo asertivo. El derecho a superarme, aún superando a los demás. El derecho a ser independiente. El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. Mientras no se violen los derechos de otras personas. El derecho a tener éxito. Mira todos los derechos tan bonitos que tiene cada ser humano en esta tierra. Esos son los derechos. Y en este país que es libre, ¿sí? Es libre, debemos aprender a exigir esos derechos. ¿Mm? Todos estos derechos nos hacen felices, nos hacen realizados, tranquilos, ¿sí? Muchas veces se violan, al violarse en esos derechos, pues hacemos infelices a las personas. Permítanme un momento, por favor, qué pena. Hola, estoy en casa. Estoy trabajando. Gracias. Bueno, ya vuelvo. Estaban timbrando. Entonces, aquí viene la parte de la autoestima. Dice, la autoestima alta y sana fomenta la asertividad. Y a su vez, en cada ocasión en que se practica la asertividad, se aumenta más la autoestima. Entonces, si tú tienes algún problema que sientes que estás siendo coaccionado a hacer algo que no te gusta, entonces tienes que ser sincero contigo mismo, ¿sí? Tienes que ser muy sincero contigo mismo. ¿Para qué? Para poder mirar, crear estrategias. Sí se pueden crear estrategias para que puedas ser libre, ¿sí? Libre, y es que puedas tener una autoestima alta, porque muchas veces porque nos sentimos obligados a hacer algunas cosas, entonces nuestra autoestima decae, porque ese no es nuestro ser, ahí no brillamos, ¿sí? Y al no brillar como personas, al no ser
al no tener nuestra esencia en pleno, entonces nos sentimos mal, nos sentimos cohibidos, nos sentimos obstruidos, ¿sí? Y muchas veces pasamos años y años y años esclavizados de esa manera. Y eso nos ha maltratado. Y por eso entonces tenemos una baja autoestima, no hablamos, somos callados, aceptamos lo que nos quieran dar, ¿sí? Una cosa es que seamos tranquilos, ¿cierto? Una cosa es que podamos ser, que entendamos las necesidades de otros y que seamos empáticos y nos pongamos en el puesto o en el lugar de otra persona. Eso es bueno, pero cuando ya empiezas a violar tus derechos y empiezas a hacer que tu vida sea, o sea, que tú sientas una carga o que sientas dolor, que no te sientas bien, que no te sientas cómodo, entonces esa ya no es una vida asertiva. Ya no estás siendo asertivo con tus decisiones personales y tu autoestima se está viendo afectada. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Es el discernimiento y la sabiduría que implican ahí, que caben en esa parte, y es donde tú tienes que tomar decisiones, ¿sí? Y a veces hay decisiones que duelen, en el momento duelen, pero después como dan paz y tranquilidad, porque son las que hacen que yo sea libre y que yo pueda realmente fluir de donde estaba, de un estado de pronto estancado o que no sé por qué no salía adelante, ¿sí? Y te das cuenta que era eso. Entonces hay que tomar decisiones para mejorarlo, para estar bien. Entonces aquí dice, los pasos que facilitan la asertividad son. Entonces te voy a pedir, Alexandra, que los puedas leer. Qué pena, no me funcionaba el micrófono. Gracias, tranquila. Los pasos que facilitan la asertividad son identificar estilo básico, agresivo, pasivo o asertivo. Valoración por sí mismo, identificar valores y cualidades. Identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo. Describir las situaciones problemáticas. Analizar las situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo intervienen en esa escena. Muy bien. Entonces, mire lo que van a hacer, chicos y chicas, mujeres y hombres. Mire lo que van a hacer con esta parte. Y eso es algo tan personal que ustedes van a buscar un cuaderno, una agenda, un diario, no sé, lo van a comprar o si lo tienen en su casa, por favor, ténganlo. Y eso es muy personal, nadie lo lee, nadie debe leerlo. Es algo tan de ustedes porque es ahí donde están sus sentimientos. Ese es su yo personal, pero deben usarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes lo que quieres o lo que no quieres, eso tiene energía, eso tiene fuerza, eso manifiesta dentro de ti tus gustos y tus disgustos y hace que haya una reacción dentro de ti para cambio. Entonces tienes que aprender a escribirlos, no solamente pensarlos o saber que eso está ahí, ¿sí? Sino que tiene que aprenderlos a manifestar. Y muchas veces no los manifestamos porque tal vez sabemos que hay personas que no comprenden y que no nos van a entender. ¿Cuál es el escape de las personas? ¿O puede ser la forma de desahogarnos? Es esa, escribiendo. Muchas veces pueden hacer una carta o sí, una nota donde ustedes escriban a lo que renuncian. Escríbanlo y quémenlo. Es una forma es algo simbólico, pero significa tanto en su vida personal, psicológicamente eso quiere decir mucho. Si necesitan hacerlo, háganlo, ¿sí? Ahora, en cuanto al cuaderno que les estaba hablando, o el diario, ¿sí?
o bueno, no sé, lo que usen ustedes, lo que tengan, en la herramienta que puedan tener. Dice que identificar estilos básicos. Entonces ustedes van a mirar ahí, van a escribir. ¿Por qué creen que son agresivos? Si son agresivos, ¿sí? ¿O por qué creen que son pasivos? Si creen que son pasivos. ¿O por qué creen que son asertivos? ¿Mm? Eso les ayuda a entender un poco, a entenderse a ustedes mismos. Les ayuda bastante. Dice valoración por sí mismos, identificar valores y cualidades. Van a coger el cuaderno porque muchas veces nosotros somos muy rápidos para atacarnos, ¿cierto? Y nos señalamos, nos criticamos, decimos todo lo malo que somos. Y cuando nos dicen de una cualidad tuya, nos quedamos callados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre estamos prestos a atacarnos, a decir todo lo malo que tenemos. Por favor, les quiero decir que ustedes son personas muy valiosas, que tienen muchas cualidades y que entonces van a empezar a descubrir esas cualidades dentro de ustedes, ¿sí? Van a escribirlas. ¿Cuáles son sus cualidades? Cada día van a escribir una cualidad más dentro de esa lista. Hoy van a escribir una lista. No sé cuántas ustedes escriban, 3, 4, 5, 6, no sé, las escriben. Mañana vuelven y abren su diario. En el tiempo para ustedes, recuerden que todos los días deben tener un tiempo para ustedes, para pensar en ustedes, en su yo interior. No son robots, no somos robots, ¿sí? Y muchas veces nos tratamos así, nos tratamos como... Incluso cuidamos más el computador, cuidamos más la mesa, cuidamos más la cocina, cuidamos más, no sé, cosas materiales que a nosotros mismos. Los limpiamos, los tenemos bien aseados, bien lindos, bien limpios, miramos que se averió, entonces los mandamos a arreglar, estamos pendientes de todas esas cosas. Pero de nuestro yo interior está abandonado. Entonces, van a poner en esa lista sus valores, sus cualidades. Y cada día van a aumentar en una, porque se van a dar cuenta que sí tienen muchas. Van a reconocerse a sí mismos las cualidades que tienen, ¿sí? Y luego dice que identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo. Entonces, ¿qué te está haciendo daño? Van a identificar esos puntos de dolor que tienen y van a escribir por qué. ¿Por qué creen que son puntos de dolor para ustedes? Y van también a identificar cómo pueden ser asertivos para empezar a enmendar ese dolor, para quitar eso de su vida. Pero tienen que escribirlo. Si ustedes no lo escriben, solo lo piensan y lo tienen ahí, no es igual. No es lo mismo saber que escribirlo, planearlo y llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, por favor, háganlo. De verdad que va a cambiar su vida, se los aseguro, ¿sí? Describir las situaciones problemáticas, ¿sí? Los retos, las situaciones. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué es lo que más me duele? ¿Qué quiero? ¿Sí? Porque a veces pues tengo a mi familia y hay algo que yo quiero lo mejor para ellos. ¿Qué es lo que quiero? Y si sí es bueno para ellos, miremos eso porque a veces somos, ¿cómo se dice eso? Como pensamos que es lo mejor para ellos, pero resulta que ellos están pensando que no, ¿sí? Entonces tenemos que mirar nosotros por qué creemos que eso es lo mejor. Pero sobre todo miremos qué es lo mejor para mí, si realmente eso me está haciendo bien a mí, ¿sí? Si piensan en ustedes, les aseguro que entonces empezarán a pensar en los demás. Primero piensen en ustedes, en arreglar todo su interior, todo lo que les esté afectando, a reconocer sus cualidades. Todos los días hagan una lista por lo que dan gracias. Y se van a sorprender que hay cosas tan mínimas y nosotros no reconocemos que eso es una bendición en nuestra vida, que es algo con lo que
yo estoy siendo bendecida y que muchas personas no lo tienen, pero que yo lo tengo. Entonces van a reconocer todas esas cosas. Si lo hacen, de verdad que va a cambiar su vida, va a cambiar para positivo día a día. Bueno, entonces, recomendaciones. Mire, algo parecido a lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Entonces le voy a pedir a Natalia, por favor, si puedes leer las recomendaciones. Sí, señora. A ver. Escribir un guión para el cambio de conducta. Es un plan escrito para afrontar la conducta de forma asertiva. Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. De forma consciente o inconsciente a veces utilizan estrategias o estrategias, es que no se ve bien, para manipular. Sí. No, profe, es que se ve borroso. No, tranquila, sigue, tranquila, como puedas. No te preocupes. Haciéndote sentir culpable, evadiéndote de la conversación. Admitamos nuestros errores y equivocaciones, seremos más estimados y queridos. Ok, muchas gracias, Natalia. Sí, miren, escriban, escriban, de verdad, tómense un tiempo para ustedes. Yo sé que el tiempo, a veces, cuando uno está trabajando, no sé, es falta de planearlo. Yo sé que se puede, yo sé que se puede, porque muchas veces damos tiempo para todo el mundo, para todas las personas. Damos tiempos para nuestro cónyuge o nuestra pareja, para si tenemos hijos, para nuestros hijos, para nuestros padres si los tenemos ahí cerca. Damos tiempo para nuestros amigos, damos tiempo para nuestro trabajo, damos tiempo para, no sé, a donde vayamos, para lo que sea. Y el último, y ni siquiera el último, no nos acordamos de nosotros, del yo. ¿Dónde estoy yo? ¿Sí? Entonces escríbanlo, hagan un plan diario. Y en un plan diario es para ti, para beneficiarte tú. Y cuando tú empiezas a beneficiarte, empiezas a sonreír, a cambiar, a mirar realmente lo que te hacía daño, a ver qué puedes mejorar, a ver qué puedes crear estrategias y que realmente siendo asertivo lo puedes hacer, te vas a dar cuenta que eres feliz y que eso cambia la vida no solamente tuya, sino de los que te rodean, de tus hijos, de tu esposo, de tu pareja, de tus padres, de tus amigos. Puedes bendecir a otras personas, inigualable, pero tienes que hacerlo, porque si no lo haces, entonces puede pasar que lo que yo estoy diciendo solamente quede para hoy, para este momento y ya. Eso puede suceder y está bien, pero los que quieran, pónganlo en práctica y pueden suceder milagros en sus vidas, se los aseguro. Cambios radicales que harán de ustedes alguien más exitoso realmente, más feliz, sobre todo más realizado como persona, ¿sí? Entonces, háganlo, hagan una agenda en un cuaderno común y corriente, pero que sea especial para ustedes. Escriban cuáles son las metas que van a poner de ahora en adelante para cambiar su actitud y sobre todo su ser interior, para empezarse a dar un poco de gusto también, porque ustedes son personas que necesitan atención de sí mismos. Entonces, en mi caso, yo digo, bueno, pues voy a hacer mi itinerario diario y entonces de una vez me levanto, hago mi oración. En mi caso, yo sé que no es el caso de todos. Hago mi oración, hago mi meditación, hago mis ejercicios, voy al gimnasio, ¿qué más? Voy a mirar
qué debo implementar para mejorar mi interior, mi forma de ser, tal vez mi imagen personal, mi cabello, mi cara, no sé, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Mm? Si de pronto tengo alguna cosa de salud que me esté afectando, ¿cómo puedo ponerle cuidado a eso? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues ir al médico, entonces planear ir al médico, hacerme los exámenes pertinentes, tenerme paciencia, consentirme. Si tengo que comer alimentos especiales porque mi dieta o mi salud me lo exige, por favor, pónganse cuidado y háganlo, ¿sí? Consiéntanse, en serio. Este mundo está tan demandante en la parte allá afuera que si tú no te das cuenta, eres, eres absorbido por ese sistema donde hay caos, ¿sí? Y no permitan eso porque debe haber un grupo de personas que se destaquen por tener la coherencia y la asertividad en su forma de ser para poder impactar al mundo y hacer del mundo algo mejor, ¿sí? Entonces, es un consejo para que ustedes puedan seguir adelante. Son tips que pueden ayudarnos en nuestra vida personal, ¿eh? Que nos pueden ayudar a mejorar como seres humanos y como seres que sienten y que les duele, ¿eh? Entonces, realmente es así, chicos. Si ustedes se esfuerzan por cambiar su vida personal, van a cambiar todo. Les aseguro con todo mi corazón que van a conseguir el trabajo que ustedes quieren, no el que les impongan o el que la vida me puso, no, porque si no le gusta, si no te sientes cómodo, así no es, ¿sí? Sino piensa en qué quieres, piensa eso, piensa cuál es tu trabajo ideal en el que tú fluirías así como una flor que se abre y que florece. Piensa en ese trabajo y luego piensa en qué necesitas implementar en tu vida para tener ese trabajo, ¿sí? Entonces ahí viene toda la parte psicológica, personal, mental, espiritual, emocional y física que necesitas implementar. Y entonces empiezas a ponerte meta. Y no es todo el tiempo porque todo el tiempo no se puede. Tiene que ser de a poquitos, pero que sean pasos gigantes, ¿sí? Si es en la parte emocional, entonces si soy muy pasiva, de pronto tengo miedo de algo, siéntate y habla contigo mismo. ¿A qué le tienes miedo y cómo vas a contrarrestar ese miedo? Sin ser agresivo, sin ser grosero, pero tampoco sin ser pasivo y seguir aceptando que violen tus derechos. Entonces, ¿cómo vas a salirte de ahí? ¿Sí? Tienen que hacer ese estudio y yo les invito a que lo hagan. Es un estudio personal. Cuando lo hacen, entonces van a haber muchos cambios dentro de ustedes y todo va a fluir, va a estar bien, van a conseguir su trabajo y se van a acordar de una señora que un día les habló algo, alguna vez, y que era ese cambio, ¿sí? Y no se van a acordar porque fuera especial esa señora ni nada, sino al contrario, sino que era porque realmente eso valía la pena, ¿sí? Y les digo, chicos y chicas, que esto no es una casualidad, ¿sí? Que ustedes estén en este curso, que ustedes estén escuchando estas cosas. La vida lo pone a uno en las circunstancias que necesita porque necesita un cambio, porque es ahí donde tú necesitas mejorar. Entonces esto no es casualidad. Si esto está pasando, si ustedes están escuchando eso, si todos en nosotros, porque yo también me incluyo ahí, estoy escuchando esto, estoy aprendiendo, cada día aprendo más. Entonces no es casualidad, sino que realmente necesitamos
cambiar, necesitamos implementar, amarnos más, realmente gozarnos de la vida. A veces pasamos día tras día, se nos pasa la vida y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando menos pensamos ya tenemos una edad de 40, de 30, oiga, ¿qué hora se me pasó? ¿Sí? Y todos estresados y no, vivan el día a día. Salgan, caminen. Si no tienen en este momento trabajo, aparten un tiempito y salgan y caminen y reflexionen para ustedes solos. ¿Qué cambios necesitan hacer? ¿O qué cosas necesitan implementar en su vida para que sean más felices, se sientan más realizados? Para que ustedes se sientan mejores con ustedes mismos. No es para los demás. Estoy segura que si ustedes mejoran para ustedes mismos, van a estar siendo requeridos por muchas empresas para trabajar, por muchas personas para que los acompañen, para que les brinden como consejos, porque se van a sentir chévere, digamos, agradable con ustedes, van a querer estar en compañía de ustedes. Entonces, hagan esa parte, ese estudio interno de ustedes y verán que vendrán milagros, pasarán cosas, crecerán como personas. Si lo hacen, de verdad les quiero decir que van a ser felices. Un poco más, cada día será mejor. Solamente inténtenlo. No les voy a decir que si hoy lo hacen, mañana ya va a pasar todo y que todo lo que estén pasando por dificultades ya se va a arreglar. No, porque es un proceso, todo tiene un proceso. Si si una persona tiene problemas de obesidad y quiere mejorar su estilo de vida, no lo va a hacer de un día para otro, es un proceso, porque todo lo que le pasó o cómo está su cuerpo en ese momento, también tuvo un proceso de descuido, un proceso del día a día, estar en abundancia de comida o de estrés o de situaciones, ¿sí? Entonces esta persona toma la decisión de cambiar su estilo de vida y de mejorarlo. Entonces, ¿qué hace? Que día a día da un paso para mejorarlo. Entonces dice, voy a hacer ejercicio, voy a salir al parque a caminar. Si no tengo para el gym, para ir al gimnasio, entonces salgo al parque y camino por media hora. Si mi cuerpo se cansa muy rápido, no puedo trotar todavía, camino. Cuando pueda trotar, empieza a trotar. ¿Sí? Pero esos son cambios a los que usted le va a decir a la vida, mira, estoy cambiando, estoy dando de mi parte y la vida te lo va a devolver. Pero si tú no cambias y esperas que te llegue así del cielo, bueno, es un decir, ¿no? O que te llegue del entorno las oportunidades, pues obviamente no llegan, porque tú tienes que cambiar, tienes que pasar de un estado de dolor, de dificultad, de angustia, de estrés, a un estado de tranquilidad y de donde todo funciona, donde todo fluye. Y todos saben de dónde nace, de acá de adentro. Por eso les digo, ocúpense de ustedes. Desen el tiempo. Analícense y miren qué tienen que mejorar, qué tienen que cambiar. Y no se traten duro, no se den duro, no se juzguen. Si escriben los defectos, si escriben lo que están fallando, háganlo. Pero no para criticarse ni decirse, no, y es que sí, que soy mejor dicho. No, es para reconocer que en eso estoy fallando y cómo lo puedo mejorar, ¿sí? Para tenerme paciencia, para consentirme, no para darme duro y decir que soy lo peor, no, esas cosas no, sino para decirme que yo puedo cambiar, que la vida me está pidiendo a gritos que lo haga. Y si la vida me está pidiendo a gritos que lo haga, es por algo, es porque ya tienes que parar ahí, poner un límite y decir, bueno, de aquí ahora voy a hacer esto. Mi vida de aquí en adelante va a surgir
va a tener un cambio, ¿sí? Entonces, chicos, háganlo. Sé con todo mi corazón que si ustedes lo hacen, su vida cambiará. Su sonrisa, su rostro, su cara cambiará. Tendrá felicidad y fluirá. Serán ejemplo en su familia, serán ejemplo en su empresa, donde vayan. Serán personas que como que todo el mundo quiere tener a su lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esa energía fluye, esa energía se siente y las personas dicen, ay, yo quiero su compañía, es decir, quiero que me diga, quiero que me aconseje, ¿qué hizo usted? ¿Cierto? Y a veces no le dicen a uno, ¿qué hizo usted? Sino, ¿cómo hago para hacer tal cosa? Le piden a uno alguna sugerencia. Recuerden, siempre podemos sugerir, pero no podemos obligar ni dar consejos, porque lo que nosotros decimos es desde nuestra experiencia, pero recuerden que todos tenemos una forma de ser diferentes y una vida diferente. Podemos sugerir, ¿sí? Podemos dar nuestro testimonio de vida, pero cada quien tiene que implementar un plan en su vida dependiendo de su forma de ser y de sus dificultades y también de sus aciertos para salir adelante. Pero si lo hacen, les aseguro que cambiará todo su entorno, toda su vida. Todo fluirá para bien. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan algo que decir, chicos y chicas. Si quieran aportar algo, si quieran decir algo. No, señora, sí está muy bien. Nada. Yo sí tengo que decir, profe, muchas gracias por esa retroalimentación y por incentivar a que cada día seamos mejores personas. Con mucho gusto. Lo hago con mucho gusto, chicos. Voy a mostrarles las guías que hay para hoy, las actividades, para que lo tengan en cuenta y puedan empezar a realizarlo. Bueno, ahí. Entonces, aquí hay una guía, ¿sí? Entonces hay unas preguntas que ustedes deben contestar, ¿sí? Dice, ¿cuáles son tus aprendizajes sobre el tema de asertividad? Y la evaluación del material dice, ¿qué fue lo que más te gustó del material? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que menos te gustó del material y por qué? Acá hay otra guía donde dice, complete el siguiente formato de un PQR con sus datos. ¿Qué es un PQR? Quejas, se me olvidó. Quejas, reclamos, sí, quejas, reclamos y preguntas, ¿sí? Preguntas, quejas y reclamos. Ese es un PQR. ¿Cómo hacer un PQR? Entonces, dice, estimado, nombre de la persona. Entonces, es una carta donde ustedes estipulan, preguntan, dan la queja, ponen la queja y reclaman, ¿cierto? Entonces, hacer ese ejemplo. Y aquí dice, conteste el siguiente test. Entonces, aquí ustedes contestan todas esas preguntas. A ver, aquí dice, contesta las siguientes preguntas relacionadas con el call center. Preguntas para una entrevista en el call center. En la tarde vamos a tener otra sesión donde vamos a hablar de la calidad del servicio por medio
de las entidades gubernamentales, ¿sí? Es decir, que las respaldan unas normas ISO, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo las respaldan, qué dicen las normas ISO con referencia a la calidad del servicio. Acá es escribir falso o verdadero según el caso, ¿sí? Entonces ustedes leen todas estas preguntas y ponen si es verdad o no, si es falso. Entonces, acá, mira, acá hay una parte de las normas ISO 9000, ISO 8402, ISO 9001. Eso es para escoger cuál de esas son, ¿cierto? Entonces, en la tarde vamos a ver esa parte de las normas ISO con respecto al servicio al cliente. Entonces, ¿para qué qué? Acá. Para que ustedes lo puedan ver. Entonces acá está es una guía, 2 guías, 3 guías, 4 guías, 5 guías, ¿sí? Entonces, esta es la del PQR, preguntas, quejas y reclamos, donde se hace la carta. Aquí es un test donde ustedes contestan y aquí contesta las preguntas relacionadas con el call center. Aquí es falso o verdadero. Recuerden que hay preguntas cerradas, abiertas, ¿cierto? Toda esta parte, entonces pues siempre van a ver de esas preguntas porque ustedes van, digamos, si se van a dedicar a un trabajo de call center, pues siempre van a ver como esa especie de formatos con preguntas cerradas, abiertas, ¿cierto? Y de múltiple respuesta, donde tú puedes escoger una pregunta, una respuesta o varias respuestas. Entonces de eso se trata la actividad, para que puedan irla haciendo. La de las ISO, pues esperamos y en la tarde a las 2 de la tarde nos conectamos y vamos a ver el servicio al cliente respaldado por medio de esas normas ISO. Bueno, entonces esa es la clase de hoy, mis queridos jóvenes y jovencitas, chicos y chicas, señoras y señores. Entonces, para que puedan ir y de pronto implementar el ejercicio de hacer las guías, y también entonces voy a estar pendiente si hay alguna pregunta de parte de ustedes. En este momento no hay preguntas, ¿cierto? ¿O sí? Si hay alguna pregunta, entonces la pueden hacer para despejarla. No, señora. Listo. No, profe, muchas gracias. Ok, Carolina. Gracias, Alexandra. Listo, entonces chicos, nos vemos a las 2 de la tarde. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Feliz día para todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.